Levítico 11, segunda parte. Animales de las aguas. Versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis. Decodificando el entorno. ¿Qué son realmente las aguas? 1. El código secreto. Majim y el justo. En hebreo, la palabra para aguas es majim. Este término es fascinante porque gramaticalmente es plural. No existe agua en singular en hebreo, lo que nos indica multiplicidad. Pero aquí está la matemática divina oculta. La palabra majim tiene un valor numérico de 90. Curiosamente, la letra hebrea tzade también vale 90. Esta letra representa al tzadik, que significa el justo o el recto. ¿Qué nos dice esta coincidencia? Que el tzadik, el justo y majim, las aguas, el caos, están vinculados. La misión del hombre justo no es huir a una montaña solitaria, sino sumergirse en las aguas del caos para poner orden. El justo está diseñado matemáticamente para operar dentro de la turbulencia. Aquí, las aguas no se refieren simplemente al elemento H2O, sino que definen el ecosistema de la humanidad. Bajo la clave de interpretación profética, Apocalipsis 17:15, las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El medio hostil, caos y presión. Al igual que el mar físico busca expandirse y erosionar la tierra hasta que Dios le pone un límite. Jeremías 5:22. La sociedad global, las aguas, es una fuerza de caos organizado. Es un entorno de alta presión diseñado para disolver la individualidad. Vivir en las aguas significa operar inmerso en la cultura de masas, rodeado por ideologías fluctuantes y presiones que intentan penetrar tu sistema a las 24 horas del día. La ubicación táctica, dentro, no fuera. El texto dice, animales que viven en las aguas. Dios no ordena a sus peces santos, los creyentes, que salgan del agua, que se vayan del mundo, sino que sobrevivan dentro de ella. El desafío. El sistema santo está diseñado para ser anfibio en propósito, tener una naturaleza celestial mientras se opera en un medio terrenal, acuático. El peligro. El agua siempre busca entrar. Si el agua entra en el barco o en el pez sin escamas, se hunde. El objetivo es estar en el agua sin que el agua entre en ti. La dinámica de flujo, mares y ríos. El texto especifica en los mares y en los ríos, abarcando las dos dinámicas de la Matrix. El mar, la estática. La presión de la conformidad global. El intento de asimilación por salinidad. Amargura, conservación del status quo. El río, la cinética, la fuerza de arrastre de las tendencias y movimientos específicos. El intento de desvío por corriente. Modas, ideologías políticas, derivas doctrinales. Conclusión del fragmento. Las aguas aquí representan la zona de guerra diaria. No es un acuario pacífico, es un océano de voluntades ajenas. El kit de supervivencia del navegante, dirección y armadura. Si las aguas representan el caos de las naciones, la ley de pureza nos entrega ahora un kit de supervivencia obligatorio para navegar en ese entorno hostil. La criatura limpia, el arquetipo del justo, tzadik, debe tener un equipo doble para asegurar su integridad operacional. No es suficiente ser bueno, se debe ser funcional y estar defendido. 1. Las aletas. Snapir, la brújula de la verdad. El primer requisito para ser considerado apto en las aguas son las aletas. Snapir. Piensa en las aletas como el motor y el timón de tu vida. Simbolizan la propulsión y la autonomía. Un pez sin aletas es una víctima de la marea, arrastrado sin piedad por la inercia del colectivo. Por eso las aletas representan la voluntad dirigida, razzo. La capacidad de generar un movimiento propio, de decidir nadar contra la ideología popular o la presión social si es necesario. Este principio se sella en un código profundo. El valor numérico de Snapir es 400, que corresponde a la letra final del alfabeto hebreo, Tav, T.
El Tav es el símbolo de la verdad. Emet. Esta conexión nos revela un secreto. Las aletas son la verdad sellada que guía cada paso de tu vida. Sin verdad, no hay dirección, solo deriva y rendición a la corriente. 2. Las escamas. Kash Keshet. El firewall de la identidad. El segundo requisito, y no menos vital, es la escama. Si las aletas te dan la dirección, las escamas te dan la defensa. Funcionan como una armadura que impide el contacto directo entre tu ser y la toxicidad del entorno. Espiritualmente, las escamas son tu estructura ética, tu identidad blindada. Aquí se resume la gran misión del creyente en el mundo. La ley permite que el pez esté en las aguas, el caos de la matrix social, pero exige que las aguas no entren en el pez. La escama es, en esencia, un firewall moral. Es esa barrera interna que declara: yo me separo y no voy a permitir que la impureza del entorno, la tumá, penetre mi esencia y corrompa mi propósito. Una identidad sin escamas es permeable. Terminará por absorber la amargura, la inmoralidad y la falta de ley del sistema que la rodea. 3. La abominación. El peligro de asimilar la deriva. Cualquier criatura que carezca de este equipo doble es clasificada como abominación, shekets. Aquí encontramos a marescos, pulpos y otros animales blandos que o se arrastran sin propósito en el fondo, sin aletas, o carecen de una identidad fija, sin escamas. Estas criaturas simbolizan a las masas sin ley, sin carácter, y a los depredadores sin ética. La prohibición no es solo una regla alimentaria, es una advertencia existencial. Asimilar la energía de lo que no tiene identidad es integrar la falta de identidad en tu propio sistema. Si comes al que se arrastra, te vuelves propenso a arrastrarte. Conclusión. El guerrero espiritual en las aguas caóticas es aquel que utiliza la verdad, Tab, para propulsarse contra la cultura, aletas, y mantiene su identidad blindada para que la cultura no lo corrompa, escamas. Solo así se garantiza que la energía que asimila es pura y la que rechaza es bloqueada. Versículo 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. El texto declara que aquellos que carecen de aletas, voluntad dirigida, y escamas, identidad blindada, deben ser tenidos en abominación. 1. El diagnóstico fatal. Conquistados por el caos. La ausencia simultánea de estas dos estructuras anula toda posibilidad de supervivencia autónoma. Sin aletas, el ser no tiene motor. Es totalmente dependiente de las corrientes del mundo. Sin escamas, el ser no tiene defensa. Es totalmente permeable a la presión y a la toxicidad del entorno. El diagnóstico es simple pero letal. Esta criatura ha sido completamente conquistada por el caos circundante. Es una entidad pasiva, sin capacidad de resistencia ni de dirección propia. El ser no sobrevive en el agua, se convierte en el agua. 2. La severidad del juicio, de inmundo a abominación. Aquí, el maestro narrador hace una distinción crucial que no podemos pasar por alto. El código no califica a estas criaturas simplemente como inmundas, tame, sino que las eleva a la categoría de abominación, shekets. Inmundo, tame, es una condición de estado, es estar sucio, un estado que puede ser purificado. Abominación, shekets, es una condición de esencia. La raíz hebrea de shekets implica detestar, aborrecer o ser repulsivo para la santidad. Esto nos enseña que la pasividad total no es solo un error táctico, es una falla ontológica. La falta de estructura y voluntad es repulsiva para la santidad, porque es la negación absoluta del propósito y del diseño que exige un individuo soberano. Es el rechazo total a imponer orden sobre el caos. 3. El alcance universal de la prohibición. La frase así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, asegura que la prohibición cubre toda amalgama blanda, mariscos, moluscos, medusas,
son las criaturas que carecen de forma definida, que se mueven por la inercia de la marea o que se arrastran en el fondo sin elevarse. Simbólicamente, el mandato exige un rechazo total a cualquier ideología o práctica que encarne esta anarquía de la forma. El sistema santo nos prohíbe asimilar la energía de aquellos que se han rendido al entorno. Conclusión: la ley de abominación es el código de rechazo máximo contra la pasividad estructural. No basta con ser inofensivo, hay que tener un propósito activo y una defensa blindada. Lo que es Sheketz en las aguas es la masa que se ha disuelto por completo. Versículo 11. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. La clave aquí es la palabra abominación, Sheketz, que es más que simple inmundicia, significa detestar activamente. Esta aversión se ejecuta mediante un bloqueo de 3 niveles para impedir que el código del caos y la pasividad penetre en el justo. 1. El bloqueo esencial, ser. La ley establece el estatus ontológico del ser. Os serán, pues, abominación. La criatura es abominable en su esencia. No es un estado temporal de suciedad, sino una incompatibilidad fundamental. Su existencia, definida por la pasividad y la falta de forma, es intrínsecamente repulsiva para la santidad. 2. El bloqueo físico, asimilar. El siguiente mandato es el firewall interno. De su carne no comeréis. Esta es la prohibición de la asimilación. Se bloquea la posibilidad de integrar la energía y el código de la falta de estructura en el propio sistema biológico. El caos no puede convertirse en tu alimento. 3. El bloqueo mental, contactar. Finalmente se exige una acción interna, y abominaréis sus cuerpos muertos. La ley no acepta la indiferencia. El individuo debe sentir repulsión activa, chaketsu, incluso hacia el residuo de la impureza. Este mandato entrena la conciencia del guerrero para que mantenga una aversión instintiva y mental hacia todo lo que simboliza la rendición y la disolución de la identidad. Versículo 12. Fin de esta parte. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. La cláusula de exclusión total. Tras desvelar el significado de las aguas, las multitudes caóticas, y exigir el equipo de supervivencia, aletas y escamas, el texto entrega su sentencia de cierre. Este versículo no es una regla nueva, sino el sello inmutable y la confirmación absoluta del binario de pureza. 1. El barrido legal. No hay zona gris. El versículo emplea la palabra todo, kol, que subraya la exhaustividad de la ley, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas. Esto actúa como el barrido final del sistema. La ley declara que, en el entorno de las naciones, la neutralidad no existe. El código de pureza no admite zonas grises ni excepciones técnicas. La ley nos obliga a reconocer que en el mar de la humanidad solo hay 2 tipos de seres, aquellos que son funcionales o aquellos que son abominables. 2. La incompatibilidad absoluta, Sheketz. El veredicto se reitera con la máxima severidad: lo tendréis en abominación. La abominación, Sheketz, es la designación de que el ser es fundamentalmente incompatible con la vida de Israel. El diagnóstico es implacable: déficit de motor, aletas. Sin voluntad dirigida, el individuo se rinde a la corriente cultural. Déficit de blindaje, escamas. Sin identidad blindada, el individuo sucumbe a la presión del entorno. La conclusión es que cualquier ser que no manifieste un propósito estructurado y una identidad defendida es activamente repulsivo para el sistema santo. El mensaje final, el protocolo de integridad. El veredicto final es un mandato sobre el individuo soberano. El código de las aguas nos enseña que el fracaso de la doble condición se castiga con la exclusión total. La criatura que no tiene propulsión ni defensa es clasificada como masa sin identidad. El objetivo es claro: rechazar activamente el caos y la anarquía, y afirmar que la pureza en las aguas
solo se logra siendo un ser de integridad operacional completa. Y para terminar, te dejo a modo de conclusión una serie de versículos con relación a este texto. El mar como caos inestable y límite divino. Estos versículos confirman la naturaleza inestable del mar, Yam, y la imposición de límites por parte de Dios, lo cual es la base para entender el riesgo de tumá, impureza, en ese entorno. Job 38.8-11. El protocolo de contención. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y oscuridad por faja suya, y establecí sobre él mi decreto, y le puse cerradura y puertas, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí se parará el orgullo de tus olas. Jeremías 5:22. La obediencia del caos. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Segundo, el río como fuente de vida y orden. En contraste con el mar, los ríos, Nahar, son símbolos de la vida encauzada, el orden y la bendición que fluyen desde la presencia de Dios. Ezequiel 47:9. La vida que fluye desde el santuario. Y toda cosa viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá multitud de peces por haber entrado allá estas aguas, pues sanarán las aguas, y vivirá todo lo que entrare en ellas, y será muy grande la multitud de los peces. 13. Los peces, Dag y la red, discernimiento y juicio. Jesús utiliza la analogía de la pesca para vincular el acto de recolectar peces con la separación de la humanidad al final de los tiempos, lo que exige el discernimiento de Levítico 11, Mateo 4:19, la vocación del discernimiento. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 13:47-50, la parábola del filtro final. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar coge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestos, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén.